Bueno, muchachos, como les decía, entonces vamos a arrancar con nuestra clase de esta tarde. Así que, por favor, les voy a pedir muchísima atención porque vamos a iniciar dando algunas generalidades de qué son o cómo se hacen las transmisiones deportivas. Básicamente, las transmisiones deportivas de nuestro país o en nuestro país se realizan a manera de descripción de lo que se está haciendo, de lo que se está viendo. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el concepto de descripción? No, No, señor. ¿Ninguno? no, Bien. Entonces, descripción. El concepto básico de una descripción, pues básicamente es pintar con palabras algún hecho, alguna persona, algún animal o alguna cosa que está en algún punto o en algún sitio en el espacio. Es simplemente contar qué es lo que está sucediendo en el momento o contar cómo es una persona o cómo es o de qué se conforma o cómo o qué es lo que uno está viendo de esa persona, ¿de acuerdo? Por eso es que es muy importante que cuando uno hace una descripción sea lo más detallado posible, ¿cierto? Profe, qué Señor, pena. Es que se escucha como si estuvieran viendo televisión o algo así, pero todos los micrófonos están cerrados. No sé si de pronto sea en su casa, profe. no es acá porque aquí estoy yo solo y no tengo nada cerca. O alguien está viendo como una novela o que la apaguen los televisores. Bueno, sí, por favor. Silencio, maestros, sí, silencienos a todos para Están estar. silenciados. Están todos silenciados. Están todos los micrófonos silenciados. Bueno, en fin. Entonces, Okay. les decía, descripción es ir contando con palabras algo que una persona está viendo de algún hecho que estaba aconteciendo en ese momento. Las transmisiones deportivas en nuestro país se hacen bajo ese tipo. Cuando estamos hablando de radio, ¿cierto? Las descripciones tienen que ser lo más detalladas posibles porque se supone que el oyente no está viendo lo que está pasando, ¿cierto? Que el oyente, a pesar de que aquí en Colombia se tenga la costumbre de ver lo que pasa en televisión y luego escuchar la radio, pues igual el concepto de una transmisión de radio tiene que ser lo más descriptiva posible porque se trata de que el oyente no está viendo lo que está sucediendo. Por eso es que está utilizando la radio como el único medio de información en ese momento. Entonces, basados en ese concepto de descripción, es que se realizan la gran mayoría de transmisiones de radio de nuestro país. Aquí en Colombia, lamentablemente, la cultura de pasar la radio a la televisión es la que ha hecho carrera y es la que ha hecho exitosos a muchos relatores que empezaron como relatores de radio y terminaron volviéndose relatores de televisión. Ese es el caso, por ejemplo, de William Vinasco en una época, de Pastor Londoño en otra época, de Edgar Perea en algún momento, de otros narradores más actuales, como el caso de Javier Fernández, de Eduardo Luis López, de el Pepe Garzón, que trabaja también para Caracol Televisión. Entonces, en ese orden de ideas, pues básicamente, el narrador de televisión aquí en Colombia nació siendo narrador de radio o hizo su carrera o empezó su carrera siendo narrador de radio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, nosotros vamos a empezar un ciclo en donde cada uno de ustedes va a realizar una narración de una transmisión o de un pedazo de alguna transmisión de algún deporte. Veamos algunas generalidades. Podríamos decir que el deporte más popular de este país es el fútbol.
y que las transmisiones que más han hecho carrera en nuestro país han sido las transmisiones de fútbol. Sin embargo, pues salvo contadas excepciones, muchos deportes, la gran mayoría de deportes se pueden narrar, ¿de acuerdo? Se pueden transmitir. Ojo, no confundir narración con transmisión. La transmisión es todo el montaje de lo que se hace, tanto narración como comentarios, como voz comercial, ¿cierto? Mientras que narración es únicamente la descripción de lo que está pasando, ¿de acuerdo? Para hacer una transmisión deportiva aquí en nuestro país se acostumbra que hayan por lo menos tres personas. Un narrador cuyo papel fundamental es el de llevar el hilo de la transmisión. El papel fundamental del narrador es el de describir lo que está sucediendo, de contar lo que está pasando, y por eso en este país se le da mucha más importancia al narrador en la radio, mientras que en la televisión tiene más responsabilidad el comentarista, que también aparece en la radio, por supuesto, pero el comentarista lo que hace es analizar el juego. El comentarista en la radio lo que hace es, como su nombre lo indica, hacer comentarios acerca de lo que está pasando, dar una visión táctica, una visión técnica, una visión histórica, consultar antecedentes. En la radio, digamos que el comentarista tiene que también tener muchos conocimientos acerca del deporte que se está transmitiendo. No quiere decir con esto que pongamos ahí a cualquier perico de los palotes, que porque el hecho de que jugó fútbol, entonces lo vamos a poner a comentar, como pasa actualmente en los medios de comunicación en Colombia, que ponemos a exjugadores a hacer comentaristas deportivos. Y ese no es el hecho. Puede que el jugador se prepare luego para ser comentarista, ¿cierto? Que estudie, que haga una carrera de comunicación social, luego que conozca del tema, conozca de historia del fútbol, ¿cierto? Que eso es lo que nos corresponde a nosotros como periodistas más adelante, como periodistas deportivos, los que queremos continuar con la carrera de los medios de comunicación en deportes. Lo que hacemos es investigar sobre el deporte que nos interesa o sobre todos los deportes si queremos ser periodistas más integrales, y bajo esa premisa, pues ahí sí, mirar qué se nos acomoda más. Y la otra persona que integra la transmisión en la radio es el locutor comercial, ¿cierto? El locutor comercial básicamente se encarga de dar la publicidad de la transmisión. Es el que lee las cuñas, es el que hace las promociones, a veces lo agarran de animador, entonces es el que presenta la transmisión, y entonces es el que dice, bueno amigos, bienvenidos, aquí estábamos en la transmisión y bla, 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 y empieza como a hacer una especie de animación para atraer al público oyente que nos está escuchando en una transmisión de radio o de televisión. El locutor comercial en televisión normalmente no aparece. Si ustedes se fijan muy bien, los que se han fijado en las transmisiones deportivas, tanto en radio como en televisión, se dan cuenta que en televisión no es usual utilizar un locutor comercial. Simplemente se utilizan dos personas, el narrador y el comentarista. El narrador lo que hace es simplemente ir contando, hablo de la televisión, el narrador simplemente va contando quién lleva la pelota y para dónde la lleva, ¿cierto? Y si acaso por ahí mencionará quién es el que está defendiendo o alguna cuestión. Mientras que el comentarista, el analista, tiene un rol más protagónico en la televisión. ¿Por qué? Porque en la televisión estamos viendo lo que está pasando. El televidente está viendo el partido, está viendo lo que está pasando. Entonces no tiene sentido decir que si una pelota se va por la línea lateral, pues no tiene sentido en la televisión decirlo porque todo lo estamos viendo. Entonces, pues el narrador de fútbol de televisión, pues básicamente lo único que describe, y eso es una buena transmisión de televisión, ustedes se han dado cuenta, simplemente dice el nombre del jugador que tiene el balón, no más. Y de pronto por ahí dirá por qué sector
del terreno de juego la lleva, por qué parte del terreno de juego la lleva. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, yo quiero que ustedes simplemente hagan la diferenciación entre una transmisión de radio y una transmisión de televisión. La transmisión de radio es más descriptiva porque tenemos que tener en cuenta o en mente que el oyente no está viendo el partido, simplemente lo está escuchando. Por más de que aquí la cultura sea, como les decía anteriormente, por más de que la cultura sea de bajarle el volumen al televisor para poner al locutor de radio, ¿vale? Ese fenómeno se da porque el locutor de radio, como tiene que decir más palabras en tan poco tiempo, pues hace la transmisión más dinámica. Y entonces ese dinamismo es lo que atrae al oyente de este lado del planeta, porque los europeos, si ustedes escuchan una transmisión de radio europea, es mucho más tranquila, es mucho más pausada, ¿cierto? Una transmisión, y aún así es descriptiva. No quiere decir que por el hecho de ser más pausada no sea más descriptiva, ¿de acuerdo? En cambio, las transmisiones de televisión de Europa, sí es que definitivamente le dan más prioridad al público y al analista. Ni siquiera el narrador interviene. Y si interviene, interviene para interactuar con el comentarista. Entonces, ambos se vuelven comentaristas del juego. Por eso, en Europa, ustedes siempre van a ver el aviso de comentaristas y luego aparecen los nombres de los señores que están haciendo la transmisión. Pero no aparece, mientras que acá, por este lado del planeta, sí tenemos la figura del narrador o relator y del analista deportivo. Y en la radio, pues aparece el locutor comercial. Nosotros vamos a hacer trabajos en equipos, en parejas. Vamos a hacer un ejercicio de transmisión deportiva más adelante, después de que hagamos estas generalidades. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Hola. Sí, Santiago, dígame. Me digo, Valentina. No, es que No, acá, Santiago, es que ¿cómo no así? habíamos podido No entiendo entrar. eso. Están los dos ahí. Presente. Sí, ¿Quién va a preguntar? pues es que hasta ahorita pudimos entrar porque no nos quería abrir Zoom, entonces pues no sé. Ok, en ese estaba- caso, entonces, por favor, después de terminada la clase, yo subo los links para que le echen una ojeadita al video y se pongan al día, ¿vale? Con la Listo. clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que se ha explicado? Profe, o sea que en Europa le dan más protagonismo al comentarista como tal que al mismo narrador. No hay narrador. Básicamente en las transmisiones de televisión, Ok. en Europa, pues digamos que la prioridad la tiene más el público, inclusive le dan más prioridad al sonido ambiente, al sonido del público y al analista, al comentarista, a la persona que se encarga de hacer los comentarios del juego, que interactúa de vez en cuando con el narrador, ¿cierto? Porque pues básicamente el narrador en las transmisiones de televisión pues simplemente está para identificar a la persona que lleva el balón. Hablo de las transmisiones de fútbol, ¿sí? O de la persona que está tomando el protagonismo en el deporte que se está transmitiendo. Entonces, mientras que en las transmisiones de radio sí hay que describir un poquito más, porque hay que contarle al oyente no solamente quién lleva la pelota, sino por dónde la lleva, hacia qué sector de la cancha la juega, con qué pierna jugó o tocó o hizo el pase, quién es el jugador que está más cerca de la defensa, ¿vale? Entonces hay que sumarle muchísimos elementos a la transmisión de radio. ¿Perdón? ¿Camilo? ¿Me iba a decir algo? Profe, digamos, el cantante del gol, él vendría siendo más un narrador, sí, él es como tal más especialista en narrar o en comentar. ¿Quién? No le entendí. Narrar. Cantante. William.
No, Javier. cantante Javier Fernández, que nos visitó en el Colegio Superior de Telecomunicaciones hace un par de semanas, él se especializa en el tema de narración. Él es el que lleva el relato del juego. ¿Qué pasa? Que los canales de televisión aquí en Colombia, y vuelvo y repito esa parte, los canales de televisión aquí en Colombia se dieron cuenta de que la audiencia le paraba más bolas o lo que hacía era bajarle el volumen al televisor para poner la radio y escuchar al narrador de radio. ¿Por qué? Porque el narrador de la radio es más dinámico. Como tiene que escribir Es más. más inmediata, ¿no, profe? Perdón, no le escuché. Silencien los micrófonos. Bueno, entonces, les decía, el narrador, los canales de televisión aquí en Colombia agarraron la maña de poner narradores de radio en sus transmisiones de televisión, que es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, al final de cuentas se trata de audiencias. Y es que ponen al narrador de radio porque el narrador de radio es más dinámico. Entonces, con eso la gente ya no le baja el volumen al televisor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cultura antes era, pues, el narrador de televisión simplemente decía González, Rodríguez, Martínez, ¿sí? Pérez, y solamente se limitaban a decir quién tenía el balón. Hablo de las transmisiones de fútbol. Y pues eso hacía muy monótono la transmisión, mientras que el narrador de radio pues empieza a tocar la pelota, juega con pierna derecha, mete el balón hacia la mitad de la cancha, va cambiando sobre la parte izquierda, juega más adelante, busca 3/4 de cancha, va tocando hacia atrás. Y entonces esa dinámica que le da el narrador de radio a la transmisión, pues es lo que hace que la gente aquí en este país, digamos que le tenga mucho más cariño a ese personaje, digamos. Y entonces el narrador de radio se convierte en la persona más importante de una transmisión en ese medio de comunicación. ¿Quedó claro Profe, el una concepto? pregunta. Me decía Jorge. Camilo Romero, profe. Camilo, me decía. Profe, si uno va a hacer la narración de un partido de fútbol, sí o sí tiene que aprenderse la alineación, o sea, los apellidos de memoria, o cómo hace para identificar a los jugadores que en el momento tienen el protagonismo. Bueno, básicamente. Muy buena pregunta, Camilo. El narrador, vamos a hablar en sí de los tres integrantes. Vamos a entrar a ese tema, Camilo. Bien, el narrador de fútbol tiene varias opciones para aplicar lo que nosotros llamamos en el concepto de las transmisiones deportivas, que es la mnemotecnia, que es simplemente la aplicación de la memoria o el ejercicio de la memoria para las transmisiones deportivas. Voy a compartir aquí un momento la pantalla, muchachos, para poner una imagen y más o menos explicarles cómo se maneja este tema. Bien, tengo aquí en la pantalla del computador un campo de fútbol, el ejemplo de un campo de fútbol, ¿cierto? En ese orden de ideas, básicamente yo lo que hago es que como narrador de fútbol voy ubicando a los jugadores en unas posiciones. Entonces tengo aquí al arquero, básicamente la posición o las posiciones más usadas por los equipos actualmente son la famosa línea o la doble línea de 4 jugadores, ¿cierto? Cuando decimos doble línea de 4 jugadores, pues es 4 jugadores en defensa, 4 jugadores en el medio del campo y 2 delanteros, ¿cierto? Entonces, simplemente el narrador deportivo va ubicando a los jugadores de acuerdo a la posición que ocupan en el terreno de juego. De acuerdo a la posición que ocupan en el terreno de juego. ¿Por qué razón? Porque actualmente, las transmisiones de radio ya no se hacen desde el estadio por temas de costos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas,
nosotros que tenemos una pantalla de televisión, pues nos toca básicamente pararle bolas a ciertos aspectos para poder ubicar a los equipos de fútbol, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues yo siempre voy ubicando el jugador que va corriendo por este lado, pues obviamente ya lo voy reconociendo y lo tengo en una planilla listado en un mapa, ¿cierto? Entonces, siempre que yo vaya a ubicar mis jugadores en las nóminas, pues los ubico por la posición en el terreno de juego, ¿vale? Algunos los pondrán en forma de lista, ¿sí? Y pues con las posiciones que deben ocupar en el terreno de juego, otros simplemente hacen su mapa dentro de la nómina o dentro de la hoja que tienen ahí en el escritorio. El caso es que inicialmente el narrador de fútbol tiene que identificar a los jugadores por la posición que ocupan en el terreno de juego. Ya después vienen otros elementos, como en el fútbol, estoy hablando únicamente del fútbol, como el fútbol ahora es tan dinámico, entonces cualquier jugador puede ocupar cualquier posición, entonces yo ya me voy al aspecto físico del jugador, ¿cierto? Ya me voy al aspecto físico del jugador, entonces ya miro el negrito alto, el calvito, el de la barba, ¿cierto? El de la manilla en la mano izquierda, el de las medias abajo, el de los... Bueno, yo no iba a decir El los dorsal. guayos, pero ahora los guayos pues son multicolores, entonces digamos que se puede facilitar en la medida de que no se parezcan Incluso hay guayos que son muy similares en el mismo partido, hay varios jugadores con los mismos. Sí, exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo ya busco otros elementos, ¿cierto? Otros elementos físicos. Señor. Pero es muy posible que de pronto también haya un jugador que tenga solamente guayos rojos, o también, como decía alguien, por el número. Bueno, por el número, en la medida en que usted pueda ir al estadio, ¿cierto? Y que de pronto tenga la posibilidad de ver los números más cerca. Pero, por ejemplo, nosotros los que utilizamos esto, que nos queda un poquitico difícil ver de lejos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues ya tenemos que buscar otros recursos, ¿ya? Entonces, la posición en el terreno de juego es muy importante. Algunos aspectos físicos. Si logramos verle el número, pues el número. Y otra cosa también muy importante es que hay que conocer también a los jugadores del medio o del deporte que estamos transmitiendo. Si yo, por ejemplo, en los deportes de conjunto, si yo toda la vida he visto fútbol y me conozco la nómina del Manchester United, del Real Madrid, del Barcelona, del PSG, en fin, de cualquier equipo en el mundo, pues lo más probable es que yo reconozca a esos jugadores. Lo propio pasa con la liga local o con el fútbol local. Si yo soy hincha de Millonarios, pues lo más probable es que yo me conozca a todos los jugadores de Millonarios. Si alguno de ustedes es hincha del América, pues lo más probable es que se conozcan la nómina enterita y quiénes son y cómo son y cómo se visten, ¿cierto? Y físicamente cómo son para poderlo reconocer. Entonces también es trabajo de uno como periodista deportivo conocer el deporte y los integrantes, quiénes lo juegan, cómo lo juegan, qué características tienen dentro del terreno de juego. Y no solamente en el fútbol, en el tenis, siendo el tenis un deporte individual y pues que lo más en conjunto que tiene el tenis son parejas, por parejas. O por ejemplo en el automovilismo, si ustedes son fanáticos del automovilismo, lo más probable es que ustedes se conozcan el color de los carros, el color del casco del piloto, ¿cierto? De pronto que el carro de Sebastián Vettel es diferente al de Leclerc. Ambos son compañeros de equipo y son del mismo equipo, pero por ejemplo el de Sebastián Vettel tiene una raya blanca en la parte de la trompa, por decir algo que lo diferencie, porque usted no le puede ver el número, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, y quién lo creyera, esos carros tienen número, pero como usted no puede verlo, ¿cierto? Entonces, usted tiene que tratar de identificarlo de alguna manera, y pues de eso se trata la disciplina del narrador deportivo, tratar de identificar, conocer el deporte. Profe, digamos, yo tuve una experiencia con el profesor Calderón
y era que de pronto uno a veces, digamos, él nos ponía a escoger un deporte. Y lo que pasa es que, digamos, a veces uno por dar la descripción de X competidor o de X jugador, uno se quedaba en decir, la lleva, porque realmente uno no se ubicaba en qué personaje era. Pero uno tiene que tratar de soltarse en ese tema y decir como lo que tú estás diciendo, así sea el color de, no sé, el del equipo o los guayos, lo que sea, pero uno a veces se queda simplemente como en tratar de dar la descripción que uno ve, pero no sabe cómo decirlo. Entonces, es ser sí, un poco más dinámico. básicamente, y esto es una cosa que les voy a pedir porque esto es un gran ejercicio de mejoramiento del léxico. Muchachos, hay que mejorar el léxico. Hay que apoyarnos en elementos que tenga el sitio donde estamos transmitiendo o el sitio en el que estamos transmitiendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vuelvo a compartir la pantalla, ¿vale? Aquí tengo una foto del Estadio El Campín de Bogotá, ¿cierto? El Estadio El Campín de Bogotá, pues es el estadio de nuestra capital de la República, ¿ya? Está ubicado en la calle 57 con carrera 30 para tener una ubicación espacial. Y básicamente es un estadio que tiene o que puede albergar un poquito más de 40,000 personas, ¿cierto? Bien, este que ustedes están viendo ahí es el Estadio El Campín de Bogotá. Si nosotros empezamos a echar mano de los recursos espaciales, por ejemplo, del terreno de juego, entonces yo lo que voy a decir es que esta parte de acá, que estoy señalando, aquí con este cuadro, no sé si todos alcanzan a verlo, esta parte de acá es la tribuna de Oriental, ¿cierto? Algo tan básico como eso, la tribuna de Oriental, ¿sí? Entonces, si un equipo va por este lado del terreno de juego, pues entonces yo debo decir que la pelota va por el sector oriental del terreno de juego, de la cancha, ¿cierto? Y eso me da otro apoyo. Entonces, el balón va jugando desde el sector de occidental, va tocando la pelota al sector oriental, la lleva, mete sobre la mitad de la cancha, va jugando el balón ahora hacia 3/4 de cancha, ¿cierto? Y ahí yo voy teniendo le voy poniendo varios elementos diferentes a la lleva González, se la va dejando a Pérez que la lleva, ¿ya? Y la lleva y jugamos a la lleva. Otra cuestión, muchachos, nosotros los narradores deportivos, tenemos que acostumbrarnos a ver el terreno de juego en sentido vertical, así la cancha esté en sentido horizontal, ¿ya? Pero nosotros tenemos que verlo en sentido vertical, ¿ya? Los narradores tenemos que ver los partidos en sentido vertical, a pesar de que siempre estemos viendo el terreno de juego de esta manera. Profe, una pregunta. Señor. Profe, quería preguntarles con respecto a la imagen. Súbale porque no le oigo. Aló, ¿sí me escucha? Ya le escucho. Listo. Profe, la pregunta es la siguiente. Viendo la imagen del estadio como usted lo está mostrando, sí. Siempre, por ejemplo, en este caso, se puede decir que el lado oriental es porque el estadio, digamos, al fondo veo los cerros orientales, o cómo Sí, claro. es para ubicar como tal, en caso tal, una cancha que no esté, digamos, hacia... Pues, a ver, ¿cómo identificamos Puntos realmente la cardinales, ubicación? Sí, entiendo lo que usted está diciendo, Henry, y es muy sencillo. Es una cosa que es absolutamente sencilla. Como el estadio estuviera... Los estadios siempre se ubican de sur a norte. O sea, los arcos siempre tienen que estar ubicados en la parte o norte y sur. Siempre. Okay. ¿Por qué razón? Porque si se ubican en el otro sentido, oriente-occidente, los arqueros podrían molestarse con la luz del sol. ¿Cierto? ¿Es una norma para todos los estadios? Sí, siempre. Siempre, porque los porteros, que son pues jugadores muy importantes, diría yo, en el terreno de juego,
se podrían ver fastidiados por la luz del sol en algunas horas en que se jueguen los partidos. Eso por un lado. Por otro lado, las cámaras de televisión y los bancos de suplentes, estos que ustedes ven aquí, voy a volver aquí a pintar, esta parte de aquí que son los bancos de suplentes, ¿cierto? Siempre se van a ubicar en la parte occidental del terreno de juego. Siempre se van a ubicar en la parte occidental del terreno de juego por una sencilla razón, y es por lo mismo. Si un partido se juega en el día, o pues, normalmente como los partidos se juegan en la tarde hacia la noche, entonces no van a sufrir los directores técnicos porque les pegue la luz del sol de frente. ¿Ya? Esa es la razón por la cual los estadios siempre se acomodan de sur a norte. Nunca un estadio en ninguna parte del mundo ubica su campo de juego de sur a norte para evitarle ese problema a los porteros. Eso pasa en las canchas de barrio, eso pasa en el Parque La Florida, eso pasa en el Excoli, por allá, en esos sitios en donde no se juega profesionalmente. Pero un estadio... Ni siquiera en el Olaya está igual. Correcto, y eso que el Olaya en alguna época, estaba ubicado de sur a norte y lo tuvieron que cambiar de orientación para poderlo reformar y para que quedara como un estadio donde se juega profesional. De hecho, ahí se juega el torneo Olaya más importante del mundo, que es el torneo hexagonal del Olaya, que todavía se sigue jugando. Creo que va como en la edición 60 y pico, 66, creo que 60. Va. Creo que este año cumplía 60 el año que pasó. Sí, exactamente. Gracias. Exactamente. Entonces, profe, una pregunta. Muchachos, un momentico, ¿queda claro el tema de por qué los estadios se ubican así? Sí, señor. Ahora, Sí, señor. ahora pónganme cuidado. A veces, por derechos de transmisión, algunas transmisiones ponen sus cámaras al otro lado, en la parte oriental del terreno de juego. Por ejemplo, en el estadio de Tunja, yo no sé si ustedes han visto las transmisiones del estadio de Tunja. Sí. En el estadio de Tunja las cámaras las tienen que poner en oriental porque fue allá donde remodelaron, porque la tribuna de occidental no está remodelada. Entonces no hay donde poner una bendita cámara en ese estadio ahí. Entonces, y la tribuna es más alta. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que normalmente cuando los partidos en Tunja son a las 3 de la tarde, pues pega todo el sol de frente y se ve inmundo. Ustedes se han dado cuenta cómo es eso. Lo mismo pasó con el estadio Plaza Salcid de Neiva, que se cayó la tribuna de occidental y tuvieron que trasladar todo lo operativo a la parte oriental y se ve horrible cuando se juega por la tarde. ¿Ya? Profe, también. Fue casi igual La Bombonera. Campín, ¿no? No, en la Bombonera no, en la Bombonera al contrario. También. En la Bombonera sí, tiene razón. En la Bombonera las cámaras están ubicadas en la parte oriental. ¿Por qué? Porque la tribuna da más profundidad. El estadio de la Bombonera tiene un edificio en la parte occidental. Y si se pone una cámara en occidental, en la parte donde están los bancos, quedaría la toma demasiado en picado. Y entonces, pues, básicamente no se podría ver el fútbol. Muchas transmisiones internacionales también se ven por oriental, digamos en la eliminatoria pasa. Sí, correcto. Y eso pasa por una cuestión comercial, muchachos. En las eliminatorias, ¿Por el tema de los patrocinios o lo que pasan por las bandas? Exactamente. Ponen como aquí, si ustedes se dan cuenta, muchachos, voy a acercar un poquito más esta imagen para que ustedes miren. Ya nos va a quedar poquito tiempo, ya vamos a venir al descanso, no se preocupen. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unas vallas, ¿cierto? Unas vallas publicitarias. Publicidad. En este lado. Esa publicidad a veces es exclusiva, ¿sí? De la transmisión local o de la producción local. Y entonces, para no mostrar esa transmisión, porque como esa señal es internacional, para no mostrar esas marcas, lo que hacen es poner la cámara al otro lado y aquí, por aquí en este pedacito donde se puede ver, desde aquí mandan las cámaras desde este lado, ¿cierto? Y por acá, lo que medio se puede ver, esas son las marcas internacionales. Aquí ustedes van a encontrar las vallas de las marcas internacionales para que las vean. Normalmente son los patrocinadores de la FIFA
que son los organizadores de las eliminatorias. Bueno, Vamos a una parar por pregunta. ahora, muchachos. Vamos a parar por ahora. Vamos a tomarnos 10 minutos de descanso y continuamos con este tema en la segunda parte. ¿De acuerdo? Ya Listo, los profe. convoco nuevamente. A las 50. Bueno, listo. vamos, yo voy a ir a